Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Arranca Señal de Mercado. Datos y análisis de la economía real. Mercados, inversiones y negocios. Las variables clave que marcan el rumbo del país. Entrevistas, las últimas novedades, los temas que se hablan en la calle y en las redes. Y lo que viene. Conduce Juan Pablo Marín por LED FM. Presenta este programa Naranja X. Santander, Argentina. El Banco de la Educación Financiera. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos Señal de Mercado. Ya estamos hasta las 11 de la mañana aquí en Radio LED para contarles las últimas novedades económicas, financieras. Hoy vamos a tener un programa enfocado enteramente a un segmento muy sensible que tiene que ver con el salario, con el empleo. En el día de ayer el gobierno, a través del boletín oficial, reglamentó en varios artículos vinculados a la reforma laboral aprobada a principios de este año, con lo cual siempre es bueno y es un buen momento también para explicar, entender cuáles son los detalles de esas nuevas decisiones que tomó el poder primero el legislativo para al momento de aprobar esta reforma, que la verdad hay muchos cambios y entonces por eso creo que es pertinente hacer un parate y meternos de lleno qué significa, cómo te afecta a vos, cómo afecta también a las empresas, ¿no? Porque por otro lado vamos allá a hablar y meternos sobre el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que va a determinar y a cambiar la forma en la cual se realizan las indemnizaciones por despido. Bueno, eso va a ser uno de los temas. Y otro, vamos a hablar del salario, de cómo vienen las búsquedas laborales. La verdad que también es un tema muy, pero muy interesante, entendiendo que en el gobierno de Javier Milei quizás es uno de los debe, ¿no? Tanto en términos de salarios, venimos de varias caídas consecutivas, sobre todo el salario registrado. El público, el último mes que se conoció, que fue el dato del INDEC, ahí rebotó un poquito, pero es, comparado con el privado, el que más sufrió en la era Milei. Y al mismo tiempo tenemos el registrado privado, que viene de 7 caídas consecutivas. Por eso es muy importante entender la dinámica, hacia dónde vamos, y eso está muy atado al dato de inflación. Al dato de inflación mensual que vamos a conocer el próximo 11 de junio, el dato de mayo, que ya muchas consultoras anticiparon que va a mostrar una nueva desaceleración. O sea, es un dato importante realmente que el proceso de desaceleración retome después de muchos meses en el cual veíamos todos los meses escaloncito por arriba de la inflación. Bueno, recordemos, 2,6 fue en abril. Se supone que ahora daría un poquito menos y eso podría darle un alivio al salario. Bueno, ese es uno de los temas también que vamos a tocar en el programa de hoy. Entre 2,1, 2,5, por ahí están los pronósticos de varias consultoras. Ahora bien, hay un dato que no está bueno dentro de ese guarismo y tiene que ver con la inflación de los alimentos, que esa se aceleró. Incluso ahí veía la consultora de Ferreres, le da 3,5 la suba de los alimentos en el mes de mayo. Y esto impulsado un poco por verduras, panificados. Así que esa ya es una de las señales del mercado que tenemos para hoy. Y un par de señales más.
Otra tiene que ver con la recaudación. La verdad que en el día de ayer el mercado estaba esperando activamente qué iba a pasar con ese dato porque venimos también de varios meses en caída, 9 consecutivos, y había expectativa de que mayo frenara esa dinámica. Y realmente se frenó. Ahora bien, la recaudación creció en términos reales, o sea, le ganó a la inflación por primera vez en 10 meses, alrededor de 1,7, 2%. Eso va variando en función de la estimación de inflación que haga cada analista. Lo cierto es que está vinculado solo, o podemos decirlo, al impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias a las sociedades, que traccionó un montón, creció 26% en términos reales. Y si nos fijamos, ese es el dato positivo, pero si nos fijamos IVA, que está vinculado, por un lado, el IVA impositivo al comercio, a la actividad económica, al consumo interno, bueno, ese dio otra vez caída. O sea, fue tan grande la suba en ganancias que ayudó a contrarrestar la caída en IVA, pero también cayeron créditos y débitos, que es el impuesto al cheque, que también está vinculado a la actividad económica. Con lo cual es un dato positivo, pero con sabor agridulce, el dato de recaudación, que es muy importante porque Argentina se comprometió con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo el gobierno tiene como una de sus anclas el tema fiscal, el equilibrio fiscal, ¿no? Y de eso dependen los ingresos, y que cuando caen los ingresos, ¿qué hace el gobierno? Va y ajusta más la motosierra, ajusta más la economía. Por eso, en términos de mirar la película, es un positivo el dato de mayo, pero con varios asteriscos. Insisto, ganancias bien, IVA mal, y ese es un dato que hay que seguirlo muy de cerca. Y antes de irnos a la primera pausa, otras señales, y tienen que ver más con el mercado financiero, y ahí le está yendo bien al gobierno. La verdad que en la última semana de mayo el riesgo país perforó los 500 puntos, el Banco Central aceleró las compras, viene la autoridad monetaria sumando dólares todas las jornadas, y está muy cerquita de alcanzar el objetivo que se autoimpuso, de objetivo de mínima 10.000 millones de dólares. Bueno, estamos 9.800 más o menos, y es el dato que está haciendo que, por ejemplo, el riesgo país comprima, ¿no? Y es muy importante esto que decía yo de que perforó los 500 puntos. Al mismo tiempo, el Merval en dólares, las acciones argentinas, tocaron en el día de ayer el mayor nivel en un año y medio. Venían de una dinámica muy lateralizante las acciones argentinas, y bueno, evidentemente algún dato encontraron, sobre todo los balances de los bancos, que no vinieron tan mal, sino que al contrario, vinieron mejor de lo esperado, sobre todo para la película hacia adelante, de una previsión de que la mora habría tocado un pico. No fue así en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque en abril volvió a subir la mora. Las familias siguen muy endeudadas y a muchas de ellas les cuesta hacer frente a los pagos de esos créditos, de la tarjeta, y por eso es que está frenado el crédito en general. Y ahí vinculamos a la actividad económica, al consumo, y eso todavía no termina de arrancar. Así que con estos datos arrancamos, y un datito más. El dólar, que terminó otro mes, el mes de mayo, en calma, apenas 1,2%, cerró levemente por encima de los 1.400. Bueno, arrancó junio con una dinámica bastante más importante, alcista, de lo que veníamos viendo en el último tiempo. Solo en el día de ayer el dólar subió más que en todo el mes de mayo, y de hecho 1.445 es el precio del dólar minorista en el Banco Nación, es el más alto en los últimos 4 meses. ¿Es para preocuparse? No, al contrario, creo que necesariamente un tipo de cambio más alto le va a venir bien a la economía. El atraso cambiario genera expectativas de devaluación, genera también que muchas exportaciones, digamos, tengan menos incentivos, y la verdad que un tipo de cambio más alto puede acelerar ese proceso. Más allá de que el gobierno dice, bueno, venimos teniendo exportaciones récord, es cierto, pero hay que explicarlo y entenderlo por la coyuntura internacional. Los precios de los commodities
vienen subiendo fuerte, el petróleo, más allá de la caída de mayo, pero en el año viene subiendo fuerte, los precios de commodities del agro. Entonces hay que entenderlo por ese lado, y es cierto, el fenómeno vaca muerta es insoslayable, y eso está generando incremento en cantidades, vaca muerta, petróleo, gas y también la minería, hay que decirlo también. Vamos a hacer la primera pausa musical. Antes les doy un consejito, todo lo que te lleva a viajar, porque ahora Superviel, todas las compras con tarjetas de crédito suman millas para volar en Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde la app de Superviel y comenzá a viajar. Superviel, Aerolíneas Plus, usala, suma millas y viaja. Hoy vamos a tener en el programa del día de hoy un par de invitados. Por un lado vamos a tener a un abogado laboralista para hablar un poco de la reforma laboral. Y por otro lado vamos a tener la columna, como siempre, de nuestro amigo Jordán Galicchio, adelantándonos algo más respecto al Mundial que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos en un poquito más de una semana para que inicie el próximo jueves 11 de junio. Y al mismo tiempo vamos a hablar del salario, de las búsquedas, qué están buscando las empresas, qué están demandando los empleados y entender cuál es la dinámica del salario. ¿Se va a recuperar finalmente? Bueno, ¿con qué expectativa hacia adelante? ¿Qué sectores están más dinámicos? ¿Cuáles vienen más rezagados? Todo eso, quédate hasta las 11 aquí en Radio FM LED. Vamos a estar aquí hasta las 11 en Señal de Mercado. Muy bien, seguimos en Señal de Mercado y algunos números que la verdad llaman la atención y un poco se entiende por qué Argentina necesita y necesitaba una reforma laboral. Después discutiremos si era esta la reforma laboral que necesitaba, si era otra. Lo cierto es que hoy por hoy hay más de 9 millones de trabajadores en la informalidad. El 43% de los ocupados están en la informalidad. Estos son datos del INDEC. Y es decir, estamos casi la mitad del mercado laboral sin aportes, sin obra social, sin ART. La ley del contrato de trabajo tiene 50 años, más de 50 años. Nació alrededor de principios de la década del 70. Después la dictadura la vació, Menem la flexibilizó. Después llegó Kirchner en 2004 también, impulsó revertir esa flexibilización de Menem y bueno, desde ahí hasta ahora no habíamos tenido una modificación relevante el mercado laboral y sobre todo las reglas de juego, ¿no? Y en el día de ayer el gobierno publicó 4 decretos en el boletín oficial que avanzaron en la reglamentación de la ley 27.802, esa es la ley de la reforma laboral, la ley de modernización laboral, así la llama, así es el nombre correcto, que ya había tenido una etapa reglamentaria hace un tiempito atrás, pero que ahora profundizó y el gobierno avanza con varios cambios en materia de convenios colectivos, sindicatos, recibos de sueldo, plataformas digitales. Y bueno, para analizar todos estos últimos cambios
cómo te afectan, cómo afecta a las empresas. Lo tenemos de invitado a Juan Pablo Chiesa, que es abogado laboralista, también especialista en Derecho del Trabajo, tiene un magíster en Empleo e Innovación Judicial y una diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión en entornos digitales. No sé si lo dije del todo bien, pero bienvenido. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Sí, gracias por la introducción. Bueno, arrancamos con la pregunta general, si querés, porque nos dio pie lo que sucedió en el día de ayer para meternos nuevamente en la reforma laboral, que ya venimos hablando hace tiempo, pero en términos generales, estos últimos artículos, títulos que se han reglamentado en el día de ayer, ¿qué es lo más saliente para vos de todo lo que se conoció en el día de ayer y de cuál va a ser lo que más va a afectar en todo caso a los trabajadores y a las empresas, crees vos? Bueno, en primera medida, la Argentina, como cualquier país del mundo, necesita una reforma laboral, necesita modernizar su mercado laboral, que se moderniza cada 2 años. Vos bien lo dijiste, una LST del año 76, modificada por Carlos Menem, después por 2003 por Carlos Tomada y ahora por este gobierno, o sea, cada 15 años. Es un error, por eso estamos como estamos con el mercado laboral, porque no se moderniza. Eso es por un lado, pero no esto, no esta reforma que, yendo a tu pregunta, en general no beneficia ni perjudica a nadie, no mueve la aguja de nadie, está muy mal hecha a nivel técnico, a nivel legislativo, a nivel doctrinario, a nivel judicial, en fin. ¿Qué es lo que pasó? Por eso de que se sancionó hasta ahora no hay cambios, es decir, es demasiado pronto. Bueno, hablemos en diciembre y vas a ver que no hay ningún cambio. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué la reforma laboral? ¿Cuál es el objetivo? Para modernizar el mercado laboral, el derecho del trabajo. Nada más para eso. Para decir, che, ¿cómo viene el mundo? Y el mundo ahora va por la tecnología. Listo. Hagamos una tecnología, la reforma laboral. En el año 90, ¿para dónde va el mundo? Para Internet. Bueno, eso. ¿Qué significa? Que la relación empleador-dependiente, estas dos personitas, uno es el empleador que genera empleo, este es el dependiente que labura para otro. Los dos son trabajadores. Estas partes, que son las partes del derecho laboral, hay que cuidarlas. ¿Para qué? Para que a los dos les vaya bien. A los dos les vaya bien. ¿Y para qué? Para reducir los juicios, para que haya menos quilombo, menos conflicto. Por ejemplo, hoy, ¿qué pide el mundo? Autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa eso? Que nos sentamos a negociar los dos, tanto el inicio, el desarrollo, como la culminación. Hoy no, hoy tenés 200 manos que se meten en un contrato y hacen lo que genere conflicto, que Argentina hace útil el conflicto. Eso es una reforma laboral. Nada que ver con el empleo, porque, Sí. A ver, el que dice que la reforma laboral genera empleo, bueno, que no hable porque no tiene idea, ninguna parte del mundo. Pues No, eso está más vinculado a la actividad económica. Tributaria, punto, Claro. tributaria. Bueno, Sí. eso es la esencia. Ahora, no pasa nada, ahora se reglamentó. ¿Qué se reglamentó? Son 19 puntos que lo más importante, por ejemplo, hoy me levanté a la mañana y ya vi un mensaje de un cliente sobre un punto de la reglamentación, donde yo a las 10 abro y anoche hice un mensaje predeterminado y se me adelantó el cliente. Se me mandó a las 7 de la mañana y dije, ¿Y qué te preguntó el cliente? A ver. Sobre el punto más importante, las enfermedades inculpables. Mm. ¿Qué es una enfermedad inculpable? Una enfermedad inculpable es una enfermedad fuera de laburo. Por ejemplo, una fiebre, dolor de garganta, dolor de muela, donde vos te enfermaste no estando laburando. Entonces, ¿vos qué hacés? Llamar, che, Juanpa, me duele la garganta, pido médico. Bueno, fenómeno. Pedís médico, 48 horas de reposo. El empleador puede mandarte el médico o no, es optativo. ¿Y qué hace el dependiente? Cuando va a laburar dentro de un techo, ¿qué tiene que hacer? Llevar certificado, ¿no? Históricamente, esto me pasó toda la vida, me traían certificado de cualquier cosa, Juan Pablo. Me traían de una salita de urgencia Claro. de la localidad de Torquín. Me traían, bueno, sabés, me traían papelitos, que eran volantes que lo dabas vuelta y en la parte de atrás ponían Juan Pablo Marino. No, por más que lo firme un médico de verdad, eso no va. Yo siempre rechacé eso y hoy se reglamentó. Y hoy se ordena eso. Los certificados médicos tienen que ser de plataformas digitales. Tiene que ser todo digital. O sea, lo podés imprimir, pero tiene que ser emitido por plataforma digital. Si vos viste las últimas recetas, si te hiciste tú últimamente, viste que son distintos. Sí. Abajo a la derecha un QR donde vos podés escanearlo y ver los datos del médico.
todo digital. Mi cliente me manda un certificado y me dice, Juan, me pidió médico Sánchez, me mandó un certificado digital. Le digo, es válido. Y me dice, ¿podés mandarle un mensaje a todos mis empleados y decir que a partir de ahora tienen que tener digital y no más de salita? Bueno, les voy a explicar. Ya deben saberlo. Pero eso es un cambio importante porque había mucha truchada. Había mucho médico amigo, volante que los dábamos vuelta y escribían atrás, reposo 48 horas, ¿viste? Y después un trastorno, tenés que hacer una junta médica, contrarrestar ese certificado. Ahora es todo digital. Hay que ayornar. Es lo que digo, señores, hay que ayornarse, muchachos. O sea, tecnología está acá a la vuelta, no es que está lejos. Eso es un punto importante. Después, bueno, ante la discrepancia entre el médico de la empresa y el médico del dependiente, vos podés ir a una junta médica central para que diga a ver quién tiene razón. Juan Pablo, ahí te consulto, porque este tema generó mucha polémica, ¿te acordás con las declaraciones de Sturzenegger? Donde... No se aplicó. Claro, pero vale la pena remarcarlo, ¿no? Que si vos te lesionas jugando al fútbol, porque ese era el ejemplo que había dado él, ¿no? Que no tiene nada que ver con la empresa, etcétera, nada, y sufre una lesión, bueno, nada, o sea, no es que vas a sufrir las consecuencias y vas a quedar perjudicado con ese punto, sino que, no, forma parte también, por más que no fue dentro del ámbito laboral, forma parte, digamos, y podés hacer reposo digamos, esto funciona de esa forma, digamos. Es un infortunio. No te van a descontar dinero, digamos. Es un infortunio como te pudiste romper jugando a laburar. O la empresa se le rompió una máquina. Es un infortunio. Tal cual. Punto. O sea, yo me acuerdo del año 90, laburaba en una zona de dependencia, fui a jugar a la pelota. Me rompí el brazo y me tomé 15 a todos días. nos pasó, a mí también. Es un infortunio. Totalmente. O sea, no es nada de otro mundo. Y es una estupidez lo que pasa es que Sturzenegger, que sigue haciendo economía, no tiene ni idea de derecho laboral. O sea, claro, si dejamos que hablen gente que en su vida vio un recibo de sueldo, líquido sueldo, sabe lo que es el derecho del trabajo, nunca estudió, es completamente absurdo. El Congreso tiene 252 diputados, hay uno solo que sabe derecho laboral, que es laboralista, el Pichetto. Porque los conozco a todos. Entonces, eso es lo que pasa en Argentina, el toca de oído. Entonces, eso no se aplica. Vos tenés licencia por un periodo. Si vos, Juan Pablo, tenés menos de 5 años de antigüedad y no tenés hijos, te corresponden 3 meses. Punto. 3 meses de licencia por enfermedad inculpable. Gripes, mononucleosis, angina, jugar al fútbol, lo que sea. Cualquiera que sea fuera del ámbito laboral. Exacto. Si tenés un hijo y tenés menos de 5 años, 6 meses. Si tenés más de 5 años de antigüedad y no tenés hijos, 6 meses también. Y si tenés hijos y más de 5 años, 12 meses de licencia. Eso es así y la mayoría del mundo lo adoptó así, más o menos, pero no se va a aplicar eso, sigue como está. Perfecto. Te llevo a otros temas que por ahí generan polémica y está vinculado a los sindicatos, ¿no? Y ahí te consulto específicamente de los convenios colectivos, la ultraactividad, que es la cláusula que mantiene un convenio vencido vigente, digamos, ¿no? Bueno, eso se termina ahora. ¿Qué va a pasar con los convenios por actividad? Digo, ¿van a ser acordados con las empresas? ¿Cómo es esa dinámica ahora? ¿Y pierden, crees vos, ahí relevancia y poder de fuego, si se quiere, los sindicatos? Ya han perdido hace muchos años poder de fuego. Todos los convenios colectivos de trabajo, todos los que conozco, la mayoría están todos vencidos, y ninguno se ha actualizado. No actualizan los convenios y no actualizan las escalas. Así están los básicos de convenio. Un básico hoy administrativo clase A en el sindicato de comercio, el 130/75, está más o menos en 1.100.000 pesos. ¿Entendés? Un básico en la bancaria está en 1.500.000. Un bachero está en 990.000 pesos en gastronómico. O sea, no actualizan la escala y menos los convenios. ¿Qué pasa? Si no se actualizan, muchachos, si no se ayornan, ¿qué va a pasar? Van a empezar a hacer los sindicatos de empresas. El tete a tete, es lo que te digo yo. Bueno, las reglas con el dependiente. ¿Por qué? Porque hay otro detalle. El 60% de los empleados registrados, que son 6 millones, en blanco, 1,5 millones la comercio, 1 millón gastronómico, 900.000 la bancaria, y así sucesivamente. El 60% está desafiliado del sindicato. Los sindicatos son las instituciones que más perdió adeptos en toda la Argentina. O sea, han perdido muchísimo. ¿Por qué? Por estos temas. Primero, que no cumple su función, defender al trabajador. No lo capacitan,
no lo actualizan, no lo asesoran, no lo hacen nada. Se dedican a recaudar. Segundo, le sacan la plata en forma obligatoria cuando le sacan 30, 40, 50 lucas por mes y el chabón no quiere saber nada. Bueno, Entonces, otro punto de la reforma laboral es ponerle un tope a eso, ¿no? sí, eso está en tela de juicio, es muy complicado el aporte. Sí. El aporte al sindicato es obligatorio y solidario. El solidario, la palabra te lo dice, pero el obligatorio es, yo no estoy afiliado, yo tengo un régimen de actividad plástico, Claro. estoy en el sindicato plástico, tengo ese convenio plástico, pero si no me afilio al sindicato, no puedo votar y no me cobres la cuota, me la cobran igual. Y ese tema lo han sacado porque ahí sí la CGT se para de guante en la 9 de julio. Claro. ¿Me entendés? Es todo un negocio. Sí. Mira, yo te pongo un ejemplo. Esta empresa plástica, 4 tipos, están afiliados a plástico. Me convocan a mí en un momento y me dice, Juan, queremos laburar 4 días a la semana y 3 descansos. Que eso es una reforma laboral. Eso es una reforma laboral. Que el mundo, y no te digo Alemania, Finlandia, Inglaterra, Francia o Noruega. Te digo Colombia, Chile, Brasil, lo está por aprobar el Congreso en este momento, el 4x3. Entonces, 4 días de trabajo, 3 de descanso. El mundo lo probó y funcionó. A mí me llegan comentarios de productividad elevada, gastos bajos, empresarios que ven a su gente llegar el lunes con una sonrisa. O sea, todo cambia. Eso está comprobado realmente. Sí, y pero... acá no, acá todo al revés. ¿Y eso crees que en algún momento, acortar la jornada laboral, qué tiene que pasar para que eso funcione? Digo, que lo empiece a hacer alguien y que vean que, bueno, fíjate cómo funciona. Sí, pero pasa que tampoco, acá tenés 1000 empresarios que son los grandes, que no se meten en estas cosas, y después tenés 350.000 empleadores que están tan dolidos, tan golpeados, que no se animan a probar nada nuevo. No, olvídate. Argentina tiene miedo al desafío. Y después no tenés nadie con capacidad técnica para enseñar esto. Pasa que no leen legislación comparada. Vos tenés que leer legislación del... A ver, te voy a repetir. Yo esto lo publico mucho en mis redes. Y no te hablo de Finlandia, Noruega, que Finlandia, Noruega y Alemania se animaron a la 4x3. Funciona. Y funciona en pymes. Y funciona en 6 horas. Yo te hablo de la 4x3 de 8 horas o la 4x3 de 9 horas. ¿Entendés? Porque sigue siendo legal, porque 9 horas por 4 está fuera de la 48. Me llama esta empresa, me junto con los muchachos. Me dice, doctor, queremos laburar 4 días por 9 horas y 3 de descanso. Listo, fenómeno. Hablo con el dueño hace lo que yo le digo. Fenómeno. Le digo, pero pará, yo no quiero quilombo. Vayan a la calle Pavón, vayan a Plástico y que Plástico me dé una resolución de que esto no va a pasar nada. Fueron a Plástico, le dijeron que no. Los tipos recalientes, ¿qué hicieron al día siguiente? Se desafiliaron. Claro. O sea, ¿vos te das cuenta para qué te metés? Sí. Realmente, ¿para qué te metés? Juan... Esto lo viví yo, o sea, no me lo contaron. Sí. Juan... Esto fue en noviembre del año pasado. Entonces, la ultraactividad de los convenios va a ser o los revisen y se ayornan, o se adaptan, o bueno, viejo, van a empezar a ver convenios particulares de empresas. Sí. Me queda muy poquito tiempo y no quiero no tocar un par de temas que son relevantes, creo yo. ¿Qué opinión tenés del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, que cambia el esquema de indemnizaciones por despido? Ahora las empresas tienen que aportar a un fondo específico, dejan de aportar ese 1% a las grandes empresas, el 2,5% a las pymes, al sistema previsional argentino, o sea, ANSES, y va a un fondo especial. ¿Lo ves eso como positivo para afrontar eventuales indemnizaciones para las empresas? El FAL de verdad que lo traen de Brasil, sí. Cuando se dio la reforma, la 28202, me puse a leerlo y yo di una charla al respecto, ahí me quise pegar un tiro, porque es un desastre lo que hicieron. Primero que entra en vigencia en noviembre. ¿Por qué en noviembre? A ver, te explico por qué hicieron esto, que arrancaba el 9 de junio. La ley, la 28202, lo crea, es la mamá que le da el nacimiento al FAL. El FAL técnicamente es un modo alternativo de indemnización, es alternativo, no reemplaza nada. Si vos laburaste en la radio 40 años y te rajan 40 sueldos, punto. No reemplaza nada. Es un modo alternativo de indemnización, alternativo, ¿bien? Van los dos, o sea, la ley te dice, che, tenés 2 modos, indemnización por despido, un sueldo por año o el FAL.
que es el 2% del bruto de cada empleado. O sea, vos decís, ¿no es obligatorio el FAL? No, no es obligatorio, lo dice la propia ley. Okay. No es obligatorio. Pero pará, a ver, ¿quién le da nacimiento? La ley. ¿Y quién lo hace operativo? La ley, no. El Poder Ejecutivo no lo hace operativo. Lo hace operativo los convenios, el sindicato. Okay. Por eso lo patean para noviembre. Yo te pregunto a vos, Juan Pablo, ¿vos lo ves a Cavalieri? ¿Vos lo ves a Palazzo? ¿Vos lo ves a Moyano implementando el FAL? O sea, vos decís que esto nunca. No va a funcionar, digamos. No, pero a ver, me pego un tiro. Yo me imagino a Moyano diciendo, artículo 4 bis del sindicato, impleméntese el FAL. En la empresa, no sé, de camiones, te toma. Che, mirá que Moyano dijo el FAL, te lo meto, ¿eh? ¿Cómo? No existe. A ver, fue creado por ley y siendo operativo por los sindicatos. Por eso lo patean para noviembre. Para ver si de acá a noviembre llegan a negociar. A ver quién lo hace operativo. Nadie lo va a hacer operativo. Y después, si querés, te cuento unos detalles del FAL. Sí. Es para morirse. Sí, no, está bien. También estaba el argumento de que, viste, le resta ingresos tributarios al gobierno y por eso lo patearon también para noviembre. Estaba también eso. Puedo decir que es por la negociación que tiene que llevar adelante con los sindicatos. Mis clientes en diciembre, antes de hacer la ley, me dijeron que ellos, no sé, cuando se hablaba de la obligatoriedad, me dijeron, yo ni en pedo. Yo no voy a poner un 2% de mi masa bruta cuando ya tengo el 21,5%, olvídate. Y aparte, después los detalles del FAL. Yo cuando analicé el artículo del FAL... Igual falta todavía, ¿no? También faltan algunas resoluciones de ARCA, de CNB, que bueno, veremos qué dice ahí. Antes de... Vamos a ver cómo sigue eso. Cortito también, porque son otros temas que también me interesan. Uno, ¿qué pensás y cómo lo ves el blanqueo laboral? El programa de empleo registrado. ¿Crees que, pues es otro de los objetivos de la reforma laboral, de tratar de reducir la informalidad en Argentina y hay un blanqueo laboral? ¿Eso crees que va a funcionar y en qué medida en todo caso? Es el mismo blanqueo que tuvieron todos los gobiernos, ¿no? Sí. No va a funcionar, lo hablamos si querés en diciembre. Si vos querés generar empleo, la única forma es reforma tributaria. A ver, el empleador, ¿no? Mira, este tipo que tiene 4 empleados, ayer liquidé los sueldos, gana un palo 6.80 cada empleado. Mi cliente por estos 4 paga 3.690.000 pesos de cargas sociales. 3.600.000 por 4 tipos. Ahí está el problema. Una reforma tributaria, digamos. Es urgente, o sea, sí. Yo no doy altas porque es carísimo. Por eso tenés 11 millones de informales y 6 millones de blancos, y los 6 millones de blancos están hace 20 años que no se mueve. Un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué? Porque tenés que, a ver, el blanqueo, fenómeno. Si vos blanqueás de acá a acá, te condeno el tema, por ejemplo, impositivo a nivel del IVA o tal cuestiones. Sí. Es fenómeno, pero no le interesa eso al empleador. El empleador le interesa que el 931, que es el formulario que pagan las cargas sociales, las contribuciones, sea más bajo. Claro. Y después aparecen los otros que hablan gansada, que dicen, no, porque tocas el sistema de seguridad social. Yo no hablo de seguridad, yo hablo de las contribuciones, no de los aportes. Hablo de lo que el Estado recauda para el Estado. No te hablo de la obra social, ni de la jubilación, y ni de los aportes. Hablo de las contribuciones. Es otro canal que es muy técnico, que lo que liquidamos sueldos, sabemos a lo que nos referimos. Es el único país realmente que recauda con los empleadores para el Estado mismo. O sea, no para la obra social, para la jubilación, para la RT. No, para el Estado mismo. ¿Me explico? La última y cortita. También vinculado a esto, va a cambiar el recibo de sueldo para dejar explícito cuáles son esas contribuciones y qué nivel de impuestos tienen que pagar las empresas para afrontar un trabajo registrado. ¿Crees que eso puede ayudar en algo a tomar conciencia para que en un futuro se bajen esas contribuciones? ¿O no? ¿Lo ves que está... Yo tuve una charla hace 2 semanas en la universidad con empleadores y les decía, señores, tienen que apretar ustedes por las cámaras empresariales. Si ustedes no aprietan, no va a pasar nada porque tienen que explicarle por qué. Eso por un lado. No va a bajar las cargas, no van a bajar nunca, olvídate. Y los recibos de sueldo, esta piola, yo lo implementé en mayo, lo implementé yo un mes antes, y cuando lo implementé, a ver, es simplemente, acá tengo un recibo, es dentro del recibo tenés que colocarle el 931, o sea, lo que el empleador paga por vos, que son un montón de rubros, son 6 rubros. Entonces me llama un empleado de una empresa y me dice, mal me lo dice, ¿qué me pusiste en el recibo? Le digo, pará, me lo dice la ley.
eso que te puse es lo que paga el patrón por vos. Y se quedó, ¿viste? Nada, tenés que colocar en alguna parte del recibo, yo lo pongo abajo, Sí. lo que el patrón paga por vos. O sea, que es el 931, son lo que paga a la obra social, al sindicato. Es un detalle que está bueno, porque sí todo el mundo sabe qué se paga por cada empleado. Es simplemente eso, nada más. Después se terminó la duplicidad. Ahora es un recibo único, no hace falta imprimir duplicado, uno solo. Y después a Vega por el 100% de la digitalización, ¿no? Pero bueno, Claro. hoy son todos digitales. Sí, Todos, sí, sí, sí. también Bueno, todo digital. nos quedamos sin tiempo, Juan. Un placer, la verdad un gusto. Me gustaría contactarte en los próximos meses, saber qué impacto tiene todo esto. Sí, Ya me diste la respuesta, o sea, vamos a ver si cambia la percepción o no, finalmente es que esto no va a mover la aguja y que yo creo, digamos, de fondo también depende de la actividad económica. Esto puede ayudar en algo, pero digo, no va a cambiar sustancialmente la dinámica que venimos viendo del empleo y sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde está complicado, sobre todo el empleo registrado. Juan, te agradezco Cuando mucho quieras. por estos minutos. Muchas Un gracias. abrazo. Chau, chau. Hablamos con Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en Derecho de Trabajo. Vamos rapidito a la pausa y ya venimos en Señal de Mercado. Quédense, viene la columna de Jordán Galiquio. Seguimos en Señal de Mercado, economía con datos y análisis. Mercados en tiempo real con Juan Pablo Marino. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólar MEP, acciones, CDRs, cripto, fondos comunes de inversión en pesos o dólares a las mejores tasas del mercado. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta Cocos. Cocos. Descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cavacuy 30 57 14 21 35 2. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Banco Credicop te espera en Agroactiva del 3 al 6 de junio con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de créditos en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria, destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? El ratón Pérez habla. Escúchame, ¿estás para agarrar un laburito en la nueva franquicia que abrimos en Estados Unidos? No tengo pasaporte. No, Guille, en la calle Estados Unidos. Si tenés una pyme, llega Pimentón de Galicia. Accede a una cuenta con 0 costo de mantenimiento y muchos beneficios más para tu pyme. Cartera comercial. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.galicia.ar. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en Macro. Con PPI no hay límites para invertir y potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta hoy mismo. www.portfoliopersonal.com. PPI, a tu lado en cada decisión financiera. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 302 Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata.
Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Auspicia este programa Max Capital, una compañía especializada en asesoramiento de inversiones personalizadas que te ayuda a maximizar tu potencial financiero con una mirada estratégica, cercana y de largo plazo, apoyada en una plataforma digital ágil y segura. Max Capital. Maximiza tu potencial financiero. En Señal de Mercado vamos a lo que realmente importa en la Argentina. El dólar, la inflación, los mercados, las oportunidades de inversión y de negocios, pero también la economía real. La que impacta en las empresas, en el empleo y en el día a día de las personas. Eso es Señal de Mercado. Muy bien, seguimos en Señal de Mercado y vamos rapidito a la columna de nuestro compañero Jordán Galí, que va a 9 días del Mundial. Hoy no lo tenemos aquí, pero Jordán, ¿qué nos traes hoy en los números de la pelota? Hola Juan, ¿cómo estás? Buena mañana para vos. Y volvemos a ponerle números a la pelota. Llegó junio, el mes de la Copa del Mundo. Y bueno, vamos a conocer al tercer rival de la Argentina, la selección jordana. Bien. Un equipo que va a jugar por primera vez la Copa del Mundo. Lo llaman los Nayama, los Bravos del Desierto, a este seleccionado asiático que sin lugar a dudas ha hecho historia. Pero bueno, hay que entender el proceso, vamos a conocer a sus figuras principales, vamos a hablar un poquito también cómo juega este muy buen equipo asiático, quizá por ranking el más flojo a priori de los tres rivales que enfrenta la selección argentina, pero viene de jugar 2 subcampeonatos, viene de jugar 2 finales a nivel continental y tiene algunos jugadores interesantes, quizá sin los grandes pergaminos que tiene Austria, quizá sin la escuela africana de Argelia, pero tiene algunos detalles que son dignos de ir conociendo. Estuvo más cerca de un campeonato del mundo en Brasil 2014, cuando perdió con la selección uruguaya el repechaje. Fue 5-0 en Jordania, después un trámite en Montevideo en el Centenario, empataron 0-0, pero la historia cambió mucho a partir de ahí. Y vamos a hablar de un país, primero, para entender un poquito el contexto, que está en el desierto, que está cerca de los petrodólares, que está cerca de las grandes potencias como Qatar, como Arabia Saudita, que a nivel económico son realmente muy fuertes. Bueno, Jordania, a pesar de lo que muchos podíamos llegar a pensar previamente, no tiene ni gas ni energía. Tiene muchos problemas de eso, está en el medio del desierto, el 20% de su territorio es habitable y vive de los servicios. Es un tema a tener en cuenta, porque ¿por qué lo llevo al fútbol? Porque tuvo que construir su estructura con una liga que no es tan fuerte tampoco en Arabia, a partir de lo que tiene. Y por eso vamos a hablar de 2 figuras claves en la estructura. Uno es Ali bin al-Hussein, que es el príncipe, que es el presidente de la federación. Hace más de 26 años que está en el cargo y todavía es muy joven, tiene apenas un poquito más de 50 años. Algunos lo recordarán cuando lo apoyó Platini, también lo apoyó Maradona en 2016 y fue el rival de Blatter para ser el presidente de la Federación Internacional de Fútbol. También compitió contra Gianni Infantino cuando terminó quedando a cargo de la entidad madre del fútbol, el actual mandamás. Él es como la cara visible, ¿no? Es la parte institucional, pero el proyecto y el proceso, sobre todo de selecciones, ha tenido un alma mater, que ha sido la construcción más importante. Y estamos hablando de una mujer con todo lo que esto constituye en el mundo árabe. Samar Nasser, que es la secretaria general de la federación, es de origen palestino, nació en 1978 y vamos a hacer hincapié en esto porque hay una cuestión constitutiva, ¿no? en lo que es el eje de la vida diaria hoy en Jordania. Los jordanos, y lo digo porque sus equipos de fútbol también están constituidos de esta manera. El clásico de fútbol del país está pensado de esta forma y de esta manera. La familia real y los originarios son de origen beduino.
Pero del otro lado están los refugiados palestinos que llegaron sobre todo a Jordania después de la constitución del Estado de Israel. Y también tienen su equipo de fútbol, su estructura, y está muy marcada la división política que hay dentro del país. Bueno, Samar al-Nassar justamente es parte de una familia de refugiados palestinos. Ella compitió en los Juegos Olímpicos como nadadora en el 2004, justamente corriendo los 50 metros representando a Palestina, y posteriormente lo hizo representando a Jordania. Bueno, además es muy instruida, ha estudiado en la universidad y la han llamado justamente para reconstruir la estructura del fútbol jordano, y ha sido vital para que esto suceda. Y el proceso es muy interesante para que tengamos en cuenta, porque no solo clasificaron en la eliminatoria asiática, que está dividida en 2 fases. En la primera convivieron con Arabia Saudita, en la segunda con Corea del Sur, y lograron clasificarse justamente detrás del equipo coreano, sino que les ha ido muy bien en lo que es la Copa Árabe y la Copa Asiática. Por ejemplo, la Copa Asiática 2023, ganándole a Corea 2-0 en las semifinales. Posteriormente perdieron con Qatar la final, pero es un equipo realmente bravo. Vamos a hablar del entrenador, que se llama Jamal Selami. Él es marroquí, jugó como mediocampista con la selección de su país el Mundial de Francia en 1998, y posteriormente dirigió equipos importantes como el Raja Casablanca de su país, y también el Besiktas turco, pero llegó justamente para reemplazar a otro marroquí que estaba dirigiendo la selección jordana, que es Hussein Amouta. Con él había empezado el proceso, con él habían estado en aquella Copa Asiática. Bueno, dejó el equipo por motivos personales y bueno, justamente Selami lo ha reemplazado. ¿Cómo juega? Un bloque bajo. Te van a esperar abajo 5 defensores, 4 mediocampistas y un delantero suelto, y te invitan a que los ataques por afuera. Así que quizás Scaloni ya tomó nota, quizás es un partido para que Simeone juegue por la derecha, para que Nico González juegue por la izquierda, y por qué no, si cuesta entrar, un delantero de referencia con buen cabezazo como el Flaco López. Una vez que la recuperan, pelotazo largo, ataque, si se puede, supersónico, y terminar la jugada. Así le hicieron, por ejemplo, daño a Corea en lo que fue aquel partido que hablábamos de la Copa Asiática 2023. Hablemos de sus figuras. Tiene una figura principal, lo llaman el Messi jordano, a él no le gusta la comparación, la rechaza. Moussa Al-Tamari. Actualmente juega en el Stade de Rennes, fue el primer futbolista jordano en jugar en el fútbol europeo. Es veloz, es zurdo, tiene buena pegada, es exquisito, y es un jugador franquicia. Ellos también han tenido problemas. Su segundo jugador más importante, Yassan Al-Naimat, que siempre jugó en el fútbol árabe, se pierde el mundial, tuvo una lesión en la rodilla, no llegó a recuperarse a tiempo y quedó fuera de la lista de 26 jugadores convocados. Un jugador carismático, algunas veces sacó una figurita de él, la mostró y terminó haciendo un truco de magia y sacó una carta. Así que bueno, no estará ante la Argentina. Ali Olwan, que juega en el fútbol malayo, tiene 24 años, es el goleador del equipo, 27 goles en 57 partidos. Él le hizo los 3 goles a Oman, por ejemplo, el día de la clasificación, a tenerlo en cuenta, es el terminador de jugada por excelencia. Bueno, un repaso un poquito de lo que es la selección de Jordania, que va a estar enfrentando a la Argentina el 27 a las 11 de la noche en Dallas, cerrando la participación de ambos equipos en el grupo. Ojalá que sea con clasificación de la Argentina, pero un repaso de Jordania, que es un muy buen equipo y que no va al Mundial, a ver qué pasa. Excelente, Jorge, gracias. Bueno, bárbara la pincelada del tercer rival de Argentina. Ojalá ya clasificados. Es el más flojito, aparentemente. Después en la cancha hay que ver los pingos. Pero bueno, estuvo muy bueno, saber un poco más, en este caso, de Jordania. Rápidamente damos vuelta a la página porque está vinculado en parte al tema que tratamos en la primera media hora de Señal de Mercado. Me llegó en los últimos días un informe de Boomerang, donde el 87%, es una encuesta a trabajadores,
el 87% respondió que el salario no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. El 73% no llega a fin de la quincena. O sea, el 28% destina el 100% del sueldo a pagar cuentas apenas cobra. Y otro dato también que, bueno, la verdad que describe un poco la actualidad y por qué no termina de arrancar el consumo y la economía. El 77% de los encuestados tiene algún tipo de deuda, esto vinculado a la mora, 5 puntos más que el año pasado, sobre todo aquellos que se les dificulta hacer frente a las obligaciones. Y otro dato que la verdad que es súper complejo, porque el 90% no llega a ahorrar. O sea, esa es un poco la radiografía del empleo que mostró Boomerang y de los salarios en la República Argentina. Y hoy tenemos a Tomás Bence Pieres, Chief Business Officer de Joint, que es la empresa tecnológica líder en búsquedas y gestión de talento en Latinoamérica y que opera en Argentina con marcas, por ejemplo, como Boomerang. Así que te damos la bienvenida, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Un gusto estar acá con vos. Todo bien, también para mí, Tomás. Bueno, pregunta rapidito, no nos queda mucho tiempo, pero sí para preguntarte un poco sobre este informe que nos llamó la atención por la cifra. No sé si habían tenido algún tipo de cifras similares en el último tiempo o desde que hacen este tipo de encuestas, pero la verdad que llamó la atención. Muchos de los trabajadores, o la gran mayoría, complicado con el salario que no alcanza. Sí, como decías vos, la realidad es que el panorama es complejo. Vemos estos datos y la verdad que genera preocupación. Nosotros estos estudios los relevamos, como bien sabés, con periodicidad, ¿sí? Porque nos gusta darle justamente la temporalidad y ir viendo la serie, ¿sí? Y justamente, bueno, estos datos vemos que se incrementaron respecto al último periodo. Nosotros, además de lo que fuiste mencionando muy bien, hay un dato que también menciona que casi más del 70% de los talentos considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, ¿no? Y ese dato también es bastante más grande que lo que fue el estudio 2025, 16 puntos por encima, ¿sí? Esto también se da en una situación obviamente coyuntural en Argentina, donde si bien el gobierno está haciendo esfuerzos para bajar la inflación, obviamente, como decías vos, también afecta muchísimo, hay un nivel de consumo quizás muy bajo y bueno, hay muchas responsabilidades por parte de los talentos o de los trabajadores, ¿no? De poder afrontar sus cuentas, ¿no? Hay un dato que también menciona que el 44% menciona que el gasto más grande que tiene es el alquiler, ¿sí? Se le va mucho de su salario en el alquiler, más de un 20% en lo que es alimentos, y mencionabas recién el tema de las deudas, un 16% menciona estar afrontando deudas, ¿no? Y si a eso le complementamos que solamente un 10% menciona estar ahorrando, obviamente el panorama es complejo, pero también dialoga o conversa con lo que es la situación del país, ¿no? Totalmente. ¿Y hay expectativas hacia adelante? ¿Cómo puede continuar esta dinámica? Mira, sinceramente no tenemos relevado eso en el informe de cómo puede llegar qué es lo que puede llegar a pasar de adelante. Sí, obviamente los datos se ven que, como decía recién, a nivel coyuntural o macroeconómico, si querés, el gobierno se ocupó mucho de trabajar la inflación. Si bien los últimos meses había estado un poco difícil, creo que el último índice de inflación, luego de varios meses, fue a la baja. Entonces, esto de alguna manera, la expectativa es que pueda llegar a mejorar en algún momento, ¿no? Pero sinceramente no te puedo hacer futurología por supuesto. de que puede llegar a pasar. Sí hay un dato que me parece relevante, Sí. que si bien no está en este informe, lo vimos en otros, ¿sí? Que es que cuando vemos, nosotros esta información, Juan Pablo, la relevamos siempre en función de lo que pretenden los candidatos, ¿no? Los candidatos se postulan en nuestros diferentes portales, ¿no? Esto está bueno mencionarlo, ¿no? Y hay un dato que es relevante, que es que desde octubre del año pasado a la fecha vemos que vemos una baja en los salarios pretendidos por parte de los candidatos. ¿Sí? ¿Cuánto está hoy un salario pretendido según Boomerang, el reglamento que ustedes hacen? Bueno, nosotros ahí, eso sí es un dato también que medimos a nivel regional en dólares, y Argentina tiene el salario pretendido más alto en la región. Hoy, si lo medimos en dólar oficial, el salario pretendido es de casi $1.300, ¿sí?
que es el más alto de la región, ¿bien? Comparándolo, por ejemplo, con Chile, que está prácticamente $1.200 aproximadamente, ¿no? En Ecuador baja casi 800, ¿sí? Ahora, esto es algo pretendido, acá hay varios condimentos a tener en cuenta, ¿no? En un contexto donde la gente está buscando empleo, ¿sí? Y está compitiendo por posiciones laborales, quizás tienden a bajar un poco quizás el salario pretendido, no es quizás lo que necesiten para vivir, ¿se entiende la diferencia? Sí. Y suena raro, ¿viste? Porque decís, che, bueno, no me alcanza la plata, pero tenemos el salario en dólares más caro de la región. Pero eso habla un poco de, por un lado, el tipo de cambio puede ser, y por otro que también tuvimos inflación en dólares en los últimos años. Exactamente, eso es un dato. Cuando vemos la serie desde 2020, Juan Pablo, hay un dato que es realmente muy llamativo, que conversa con lo que acabas de decir vos, ¿no? De la inflación que hubo en Argentina, de la devaluación que hubo. Argentina en moneda oficial tuvo un incremento desde 2020 a la fecha de más del 50% de crecimiento en los salarios, ¿sí? Si eso lo comparamos con otros países de la región, como por ejemplo Chile creció un 17% nada más, ¿sí? Entonces ahí también, obviamente, Argentina tiene un salario más alto en dólares, también en función de esto, de lo que fue pasando con la inflación. Pero si vemos el último año nada más, ¿sí? Argentina decreció su salario en dólares, ¿sí? Esto también conversa con lo que pasa, Claro, ¿no? claro, claro. El dólar quizás está un poco más estabilizado, ¿sí? Y eso hace que no haya crecimiento en el salario en dólares. Decreció en moneda oficial casi un 8% este dato. Tomás, ¿sí? no nos queda mucho tiempo, pero sí me interesa saber, por ejemplo, los puestos más demandados por los trabajadores y a su vez los que más ofertas, digo, los que generaron más ofertas, si esto está vinculado a los sectores que más crecen en la economía o no, ¿estás viendo alguna dinámica de un sector que está empezando a dar la vuelta? No, nosotros esto también es en función de nuestros datos, ¿no? Nosotros donde vemos que siempre hay mayor demanda de empleo son en las posiciones del sector de administración y finanzas, ¿sí? Es un sector donde hay mucha demanda de empleo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, obviamente, con posiciones comerciales relacionadas a ventas es donde más demanda hay. Esto no siempre conversa con lo que necesitan las empresas. Claro, Hoy las obvio. empresas por ahí demandan posiciones un poco más técnicas, más relacionadas a tecnología, ¿sí? Pero bueno, generalmente son los roles donde más demanda hay. Y al mismo tiempo, ¿dónde se postulan más los trabajadores hoy? Digo, porque tenés, por un lado, la oferta que está disponible y por otro lado, ¿dónde aplican más? ¿En qué? Perdóname, no te entendí la No, pregunta. ¿dónde los trabajadores, digo, dónde crece más? ¿Dónde las postulaciones? Digo, che, estas postulaciones de esto, hay muchos trabajadores disponibles queriendo aplicar a tal trabajo. Claro, ahí nosotros tenemos obviamente nuestros portales de empleo en toda la región, en Argentina particularmente en boomerang.com, en Zona Jobs, es donde las empresas ofertan sus posiciones, ¿sí? Y obviamente intentamos que los candidatos accedan a esas ofertas, ¿bien? Como decía, en un contexto obviamente donde también hay mucha puja por el talento. Nosotros, obviamente, a partir de nuestras soluciones de tecnología, le damos la posibilidad a las empresas de que puedan encontrar ese talento en tanto volumen de candidatos por esta demanda, ¿sí? Que puedan encontrar el candidato ideal para sus posiciones. La última cortita, ya nos tenemos que ir. ¿Ves alguna dinámica similar a la Argentina en la región? Porque ustedes están en varios países de la región. ¿O no? ¿O la dinámica argentina es totalmente particular, concreta y difícil de comparar? Mirá, sinceramente es una dinámica muy particular la nuestra. Nosotros operamos en Chile, Perú también, Ecuador y Panamá, ¿no? Son los países donde más operamos. Y la verdad que los datos que te menciono son muy particulares de Argentina, ¿sí? Es un país con un condimento totalmente diferente a otros mercados, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero bueno, creo que nos hace diferentes. Ojalá podamos de alguna manera optar por lo bueno y estabilizarlo, pero sinceramente vemos que estamos con una dinámica diferente al resto de los países en los cuales operamos.
Tomás, te agradezco mucho. Nos quedamos sin tiempo. La seguimos más adelante. Un abrazo Dale, grande. un gusto. Buen día. Dale, Chau, chau. chau, chau. Hablamos con Tomás Bence-Pieres, de Jovin, que es la empresa que maneja Boomerang. Nos tenemos que ir, nos pasamos de tiempo. Que siga muy bien, nos reencontramos en una semana aquí en Radio LED en esto que es Señal de Mercado. Chau, chau. Presentó este programa Naranja X. Esto fue Señal de Mercado, donde la economía y los mercados se entienden de verdad. Con Juan Pablo Marino. Hasta el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio LED. Somos radio en vivo. Somos podcast.